¿Qué onda, malditos bastardos? Bienvenidos de vuelta a su canal en decadencia favorito. Bueno, después de tomarme un pequeño descanso de YouTube, he vuelto con otra porquería de video. En esta ocasión hablaremos del Nintendo 64, específicamente en el por qué, por mucho tiempo, fue una consola extremadamente difícil de piratear a comparación de sus competidoras, en una época en la que literalmente cambiaba todo, menos Nintendo, que en su necedad de hacer lo que pinches querían, crearon un verdadero dolor de huevos para la masturbanda que sabe hackear. Durante muchos años, fue una máquina tan cerrada, tan protegida, y desarrolló una reputación bien cabrona, así como el Undertaker en WrestleMania, y como ya no sé cómo extender más esto, comencemos de una maldita vez. En el año 1996, la nueva generación de consolas pasaba por, probablemente, el cambio más importante en la industria. Consolas como el PlayStation de Sony habían adoptado los CD-ROM como formato estándar. Los discos ofrecían una gran capacidad, bajo costo por unidad, y facilidad de producción. Sin embargo, nuestro protagonista, el Nintendo 64, decidió tomar un camino distinto, y al contrario que tu novia cuando regresa más cariñosa que de costumbre de una fiesta, se mantuvo fiel a los cartuchos. Y la respuesta a esa necedad que tuvo Nintendo, es que, a pesar de que los CDs fueran la sensación del bloque, los cartuchos seguían teniendo algunas ventajas sobre los discos. Una de ellas, es que, cuando un jovenzuelo noventero prendía su Nintendo 64, su juego comenzaba de inmediato, nada de pantallas de carga eternas, logos girando, y mucho menos hacer como que te vale madres para que cargue más rápido, a diferencia de los CDs, que necesitaban girar, buscar la información, leerla con un láser y cargarla poco a poco en la memoria. Los cartuchos de la Nintendo 64 almacenaban todos los datos en la memoria ROM de acceso directo. Esto permitía que la consola leyera la información al instante, resultando en transiciones rápidas, cambios de escenarios casi inmediatos, y una experiencia mucho más fluida que la de sus competidores. Otra ventaja de los cartuchos, era su durabilidad. Los CDs, se madreaban en cuestión de tiempo, un pequeño rayón, un mal golpe, un disco mal guardado, y adiós al Final Fantasy VII, chavales. Los cartuchos, en cambio, estaban hechos de plástico rígido, con una placa electrónica protegida por dentro, podían caerse al suelo, llenarse de polvo, pasar años guardados, y aún así, en muchos casos, seguían funcionando como si nada. Y la ventaja que más nos interesa, era que los cartuchos le daban a Nintendo control absoluto sobre su consola. Al ser un formato propio, solo Nintendo podía fabricar los cartuchos, las empresas no podían producirlos por su cuenta, tenían que encargarle directamente a Nintendo cada copia de su juego, lo que significaba que Nintendo decidía cuántos juegos se producían, y lo siento, pero, bajo sus condiciones, y lo peor, esto también hacía que copiar un cartucho no fuera nada fácil. No bastaba con una computadora y un quemador, se necesitaba hardware especializado, componentes electrónicos complejos y conocimientos avanzados, a diferencia de los CDs, que podían copiarse así de bolón ping-pong. Y como cada cartucho era, en realidad, una placa electrónica completa, Nintendo podía permitir algo que los discos no ofrecían, agregar hardware extra dentro del propio juego. En teoría, un cartucho podía llevar cosas como chips de apoyo, mejoras gráficas, procesamiento adicional, o funciones especiales. Aunque esto no se explotó tanto como en otras consolas como el Super Nintendo, seguía siendo una posibilidad técnica que hacía al formato increíblemente flexible a nivel de ingeniería. Y aunque pareciera que los cartuchos seguían siendo la leche con chocolate, habían grandes desventajas que al final terminaron perjudicando a la consola, y así perdiendo la generación. Y es que, fabricar un cartucho de Nintendo 64 era mucho más caro que producir un CD, mientras que un disco podía costar solo centavos por unidad. Un cartucho implicaba cosas como, una carcasa física, una placa electrónica, chips de memoria, componentes de seguridad, y un ensamblado especializado, y para las desarrolladoras, esto era una apuesta arriesgada. Tenían que pagar por adelantado miles de copias, sin saber si el juego se vendería bien. Si producían demasiados cartuchos y el juego fracasaba, pues perdían millones, y si producían pocos y el juego era un éxito, simplemente se quedaban sin stock. Era un puto desmadre, y también es una de las razones por las cuales muchas third parties prefirieron sacar sus juegos solamente en la consola de Sony. Otra de ellas es, el espacio. Un CD de PlayStation podía almacenar entre 600
650 y 700 megabytes, mientras que un cartucho típico de Nintendo apenas alcanzaba los 64 megabytes, una enorme diferencia, y era un desmadre para las desarrolladoras intentar portear sus juegos, ya que tenían que quitar muchas cosas, e intentar adaptar otras. En resumen, para una third party, desarrollar para Nintendo 64 era más caro, más limitado y más riesgoso, en cambio, desarrollar para una consola de CD era barato, rápido y flexible. Uno de los casos más famosos fue Square. Originalmente, Final Fantasy VII iba a salir en Nintendo 64, pero el tamaño del juego lo hizo imposible. Nintendo perdió esa saga, y Sony ganó uno de los juegos más importantes de la madre patria. ¿Recuerdan que mencioné que un cartucho podía almacenar hardware externo? Bueno, esta es la principal razón por la que clonar un cartucho era casi imposible. Cada cartucho escondía uno de los sistemas de seguridad más estrictos que Nintendo había diseñado hasta ese momento. El SIC, siglas de Checking Integrated Circuit, era el sistema de seguridad de la Nintendo 64, un pequeño chip integrado en cada cartucho oficial, diseñado para reconocer cada juego como uno auténtico. Además, dentro de la propia consola había otro chip complementario, conocido como el PIF, o sea, Peripheral Interface, que actuaba como intermediario entre el hardware y el cartucho. Al prender la consola, estos chips iniciaban un proceso de autenticación. El PIF envía datos al SIC, que los procesa y responde. Si la respuesta no coincide con lo esperado, el PIF detiene la ejecución. El problema aumenta cuando descubrimos que conforme pasó el tiempo, Nintendo lanzó múltiples revisiones del SIC, cada una con pequeñas pero cruciales diferencias internas. Desde fuera, todos los cartuchos se veían iguales, pero por dentro, no todos los cartuchos tenían el mismo SIC, lo que significaba que no todos los juegos eran compatibles entre sí, al menos desde el punto de vista de la seguridad. Algunos títulos requerían una versión específica del SIC para arrancar correctamente. Si la consola no recibía la respuesta esperada, simplemente no funcionaba. Al fragmentar el sistema de seguridad en múltiples variantes, Nintendo evitaba que existiera una sola solución universal para la piratería. Incluso si alguien lograba copiar un SIC, ese logro solo serviría para algunos juegos, y no para toda la consola. No solo se ocupaba copiar la ROM. Durante años, el mayor obstáculo fue el mismo: nadie logró clonar el SIC de forma confiable. Jamás hubo algo como un chip falso funcional circulando en el mercado, ni una especie de llave maestra que destrabara toda la consola. Mientras que un CD podía copiarse con una computadora doméstica, el formato era barato, accesible y fácil de reproducir en masa. Pasaron muchos años y los que le saben, seguían chocando con el malnacido SIC. Surgió un método que más o menos permitió, entre muchas comillas, piratear la consola. Se trataba de un SIC auténtico. Se abría un cartucho original de Nintendo 64, se extraía su chip SIC, y ese mismo chip se reutilizaba para autenticar un cartucho no oficial, pero pues era un método algo estúpido, ya que aún así se ocupaba un juego original para que funcionara, y no todos los SIC funcionaban con todos los juegos, y algunos títulos como Star Fox 64, que empleó una variante diferente, y lo hizo único en la biblioteca principal de la consola, y por eso, como dije, este método era estúpido y absurdo, ya que se pierde todo el chiste. Cuando es de a huevo comprar un cartucho original, simplemente no hay ganancia económica, y no garantizaba compatibilidad total, haciendo que el método no tuviera sentido alguno. Por eso, durante toda su vida comercial, la Nintendo 64 no tuvo una piratería masiva funcional. No existieron cartuchos pirata producidos en grandes cantidades, ni mercados inundados de copias ilegales, y mucho menos una solución sencilla para el usuario promedio. Esta consola fue impenetrable durante muchos años. Pasamos al año 2020, en el que ocurrió algo que rompió por completo el internet, dirían los chavos, y no hablo del COVID-19, ni del primer video de este canal. Fue algo más profundo, y es que, de manera silenciosa, comenzaron a aparecer en foros anónimos como 4chan, enormes paquetes de archivos, carpetas enteras llenas de código, documentos técnicos y nombres que no estaban destinados al público. Al principio, pocos entendieron lo que estaban viendo. Parecía información vieja, fragmentos sin contexto, pero conforme la masturbanda comenzó a analizar el contenido, quedó claro algo así bien cabrón: estos archivos no provenían de fans, eran material interno real de Nintendo.
A este evento se le empezó a llamar Giga Leak, debido a que la escala de la filtración no tenía precedentes en la industria, aunque solo una parte fue publicada abiertamente. Investigaciones posteriores indicaron que el repositorio original, del que provenían los archivos, superaba los 2 terabytes de información, décadas completas de desarrollo interno, guardadas en servidores privados, y todo esto, repentinamente para el goce de proletariado. Lo filtrado no era solo material promocional o versiones beta, sino que eran cosas como, código fuente completo de juegos clásicos de Nintendo, incluyendo títulos de Nintendo 64, documentación técnica interna, escrita para ingenieros, no para el público, herramientas de desarrollo usadas por Nintendo y sus socios, prototipos, builds experimentales y contenido descartado que jamás fue pensado para ser visto. Por primera vez, era posible ver cómo Nintendo había diseñado realmente sus sistemas, sin suposiciones de por medio. Para Nintendo, el daño ya estaba hecho, aunque la compañía no confirmó públicamente el alcance total de la filtración, sí reconoció que se trataba de información real y que reforzaría sus sistemas de seguridad internos después del incidente. Desde ese momento, la historia interna de Nintendo, y la que nos interesa, la de la Nintendo 64, ya no volvería a ser un misterio completo. Durante años, programadores y entusiastas habían tratado de entender la Nintendo 64 analizando ROMs finales, el comportamiento de los juegos, documentación parcial, y pruebas constantes en hardware real y emuladores, pero seguía sin ser suficiente. El problema era que todo ese conocimiento se basaba en deducciones, se podía inferir qué hacía el sistema, pero no siempre por qué lo hacía así. Muchas decisiones de diseño seguían siendo un misterio, y cuando llegó el Giga Leak, la comunidad pudo acceder al código fuente oficial, escrito por los propios ingenieros y desarrolladores de Nintendo en los años 90. Entre los descubrimientos más llamativos relacionados con Nintendo 64, aparecieron versiones internas de Super Mario 64 con assets, animaciones y comportamientos que nunca llegaron a la versión final, elementos que confirmaban teorías antiguas, como la de Luigi. Uno de los aspectos más impactantes fue el descubrimiento de archivos de audio sin compresión, por ejemplo, diálogos completos de Star Fox 64, en una calidad muy superior a la que llegó al cartucho final. El Giga Leak permitió algo que rara vez ocurre en la historia de los jueguitos: reconstruir el proceso creativo desde adentro, desde la primera idea, pasando por prototipos fallidos, hasta llegar al producto final que conocimos. Y aunque todo sonara así bien vergas, es importante aclarar algo: el jodido Giga Leak no fue un método de pirateo, no proporcionó una llave maestra para burlar el SIC, ni para fabricar cartuchos falsos funcionales de forma masiva. A pesar de toda la info filtrada, sigue siendo un problema de ingeniería inversa compleja, y lo vuelvo a repetir, de hardware especializado, no de simples archivos filtrados. Incluso después del Giga Leak, la barrera principal de la Nintendo 64 seguía intacta, el SIC seguía siendo un chip real, con variaciones internas, con timings específicos, y con un comportamiento que debía reproducirse con extrema precisión. Lo que el Giga Leak sí hizo, fue dar algo que nunca antes había existido: el contexto real y apto para sensibles, o sea, migajas. Por primera vez, se pudo ver el cómo Nintendo entendía su propia consola. Durante años, la comunidad había probado distintas formas de pirateo experimental, cartuchos híbridos, intentos de clonación parcial, muchos no funcionaban, y nadie sabía exactamente por qué. Con el Giga Leak, varias respuestas quedaron claras: no era solo copiar mal, era que el sistema estaba diseñado para detectar desviaciones mínimas, ya fuera en timing, inicialización o secuencia de verificación. Después de 2020, la Nintendo 64 siguió siendo segura, pero al menos ya se sabía por qué. Durante mucho tiempo, esta consola se mantuvo única, mientras que la competencia se pirateaba así en fa. El Nintendo 64 no era casualidad, era por su diseño, no era amigable con quien intentara entenderla desde fuera. Su arquitectura no estaba pensada para ser comprendida por cualquier random, estaba pensada para funcionar como un sistema cerrado, con reglas estrictas, y muy poco margen de error. Cada componente cumplía una función clara dentro de una cadena que no admitía atajos. Los cartuchos propietarios eran el primer muro, no usaban un formato estándar, ni podían copiarse con una computadora doméstica, y dependían por completo de la producción controlada por Nintendo. Esto eliminaba de raíz la piratería casual, que sí afectó a consolas basadas en CD. Luego estaban los pinches chips. El SIG no era un simple candado, sino un sistema con múltiples revisiones internas, variaciones de comportamiento y verificaciones constantes durante el arranque. Como dije, no bastaba con imitarlo, había que reproducirlo con precisión
precisión quirúrgica, todo en la Nintendo 64 apuntaba a un mismo objetivo. Tal vez, copiar un cartucho no era imposible, pero era demasiado laborioso y tan poco rentable, que simplemente no valía la pena intentarlo. Y pues eso funcionó, ya que si para las propias third parties era difícil trabajar en este formato, imagínense a un EIX con una PC como la del Timmy Turner, y por eso no hubo mercados inundados de copias. Lo más cercano a algo así eran los Game Sharks, que no burlaban la seguridad de la consola. Para funcionar, necesitaban un cartucho original. Solo después de que la Nintendo 64 aceptaba el juego como legítimo, el Game Shark entraba en acción. Su utilidad era modificar valores en memoria, alterar variables internas, activar trucos o comportamientos extraños. Era una manipulación posterior al arranque. Nintendo había diseñado su seguridad para proteger el inicio del sistema, no lo que ocurría después dentro del juego. Mientras el cartucho fuera legítimo, la consola no se preocupaba por lo que el software hacía en memoria. Ni siquiera dispositivos populares como el Game Shark lograron convertir la Nintendo 64 en una consola pirateable, simplemente permitían jugar distinto. Pero pues, al chile acá de cabrones, ¿hasta qué punto la preservación del pasado justifica exponer secretos que nunca fueron pensados para salir a la luz? Contemplando que Nintendo, al igual como muchas otras compañías, nunca diseñó sus consolas para ser estudiadas públicamente. Para algunos, el Giga League desde esta perspectiva, fue una falta grave de la privacidad de las pobrecitas empresas multimillonarias. Código fuente, herramientas y documentación extraídas sin consentimiento, publicadas fuera de contexto y fuera de cualquier control, puede ser un límite ético claramente cruzado. Por otro lado, el Giga League representó algo distinto, una oportunidad única de rescatar historia digital que, de otro modo, podría haberse perdido para siempre. Y es que actualmente, los videojuegos se han convertido en algo más que medios de entretenimiento para vírgenes e inadaptados sociales. Forman parte de la cultura popular, en el que ayuda a muchos pibelleros a entender el contexto social y tecnológico de sus respectivas épocas, y al igual que en muchos medios, cuando su documentación desaparece, también desaparece la posibilidad de entender cómo fueron creados. Sin acceso a estos materiales, gran parte de la historia técnica del videojuego seguiría enterrada. En conclusión, que chinguen a su madre las empresas millonarias. Y pues en los tiempos de la Nintendo 64 eran distintos, la ingeniería no se explicaba en conferencias, simplemente jalaban porque sí. El hardware era tan específico, y tan deliberadamente diseñado, con diferencias más claras entre las consolas de diferentes empresas, no porque fuera incomprensible por accidente, sino porque estaba pensado para no ser entendido. Y actualmente hay actualizaciones constantes, parches de día 1, documentación pública, kits de desarrollo filtrados y comunidades que descifran sistemas en cuestión de semanas. Justo hace poco me topé con que unos güeyes andaban descubriendo la capacidad del PlayStation 5 para emular el PlayStation 3, y pues hace 30 años, el conocimiento técnico se guardaba bajo llave, cada chip era un secreto, y entender una consola como la Nintendo 64 no era cuestión de curiosidad, era una tarea que tomó así un buen de tiempo, y por cómo es la industria actualmente, probablemente jamás se repita algo así. Para finalizar, se puede rescatar que la Nintendo 64 no fue invencible, pero fue diseñada para resistir, no solo a la piratería, sino al paso del tiempo, y cuando por fin se logró entenderla por dentro, no fue porque el muro se rompiera, sino porque pasaron décadas y porque a algún cepapú misterioso se le ocurrió hackear a Nintendo, y ahora es sabido que en cualquier cartucho de Nintendo 64 hay un chingo de años de ingeniería, secretos, y una seguridad tan sólida, que tardaron décadas en siquiera poderla comprender. Y bueno güeyes, hasta aquí el puto video. Lo siento por ausentarme por un tiempo, pero me quería tomar un descanso, y aparte han sido semanas algo alborotadas, pero asumo que mi vida les vale vergota. De igual forma, aprovechando estas pinches fechas, me voy a poner un poquito wholesome y desearles un feliz 2026 mensos. Personalmente, en este canal, me gustaría agradecerles por el apoyo que recibieron algunos vídeos durante estos meses, que aunque para muchos sea una mamada, para mí esto es un hobby que me divierte mucho, y ver que hay gente que disfruta los vídeos que hago, me hace sentir que vale la pena seguir con este pequeño proyecto personal que empecé a tomármelo más en serio desde el video de Hong Kong 97. Asimismo, espero, si es que me da el tiempo suficiente, continuar subiendo vídeos con el mismo ritmo que en este último año, o sea como un video al mes, que no es así bien pinche constante, pero pues así me ha funcionado, y también, a que se la pasen chévere durante estos tiempos de evasión antes de volver a la triste
triste y aburrida rutina, y bueno, les recuerdo que en el 2026 se vienen cositas, así que suscríbanse güeyes, y dale like si tú también te quedaste encerrado llorando en el baño. Bueno, yo ya me voy a ver si vuelvo a caer en un coma etílico por segundo año consecutivo, ya váyanse a la verga.